Mi querida doctora Cristina Balinotti, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? Yo bien, y ahora teniéndola a usted, mejor todavía. Bueno, muchas gracias. Que usted tiene la habilidad y la capacidad de conjugar el mundo de la psicología con los temas actuales de la geopolítica local, nacional e internacional. Cuéntenos qué nos trae hoy, doctora Cristina Balinotti. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el síndrome de estrés traumático postelectoral. Cuénteme. Es decir, esto es un síndrome que se está viendo obviamente mucho en estos tiempos, pero fue descubierto por un psicólogo americano, Rob Gordon, de la asociación, de la American Health Association, y él observaba en el 2004 un creciente número de demócratas con depresión luego de la derrota de John Kerry. Es decir, tenían depresión y todos los síntomas que lo acompañaban. Al mismo tiempo, en el 2004, se comienza una encuesta que aún continúa, que se llama Estrés en América. El estrés en América medía estos niveles de estrés ante los problemas socioculturales que incluyen desde ya la política. Es decir, que estos estudios los hace la Asociación Americana de Psicólogos, de Psiquiatras y el Centro de Estudios Especializados de Trastornos de la Ansiedad. Inclusive Gordon en aquel momento crea unos grupos de apoyo para ayudar a estos partidarios de Kerry a ajustarse a esa nueva realidad. Y a partir de allí las encuestas continúan y se observa un aumento del estrés, de este estrés, digamos, específico, que es un estrés de adaptación. Hay un sufrimiento mental de la persona por no ajustarse a la nueva realidad. En un comienzo es un síndrome de los perdedores, ¿verdad?, de alguna contienda política, pero ahora vemos que es un síndrome de todos. Para situarte mejor, entre agosto del 2016 y enero del 2017, el nivel general de estrés promedio aumentó significativamente por primera vez desde que se comenzó a realizar esta encuesta de estrés en América. En aquel momento, los profesionales de la salud mental reportábamos 10% de aumento de casos de ansiedad o depresión generada o empeorada por la política en todo el país. Y esto realmente, esta encuesta se expandió a la opinión de muchos otros países, como por ejemplo el Asia Times, también en un artículo de diciembre del 2004, habla de este tema y luego posteriormente se repite en otros países. Lógicamente esto es, al ser una depresión y hacer un trastorno de la ansiedad, el psicólogo Gordon descubre una similitud con el estrés postraumático y todos sus síntomas. Parece que la persona siente como que algo traumático le ha pasado a su vida. Tenemos que hacer un impasse, una reflexión, viendo que esta encuesta del estrés en América comienza en una época muy crucial de las comunicaciones. La expansión mayoritaria de Internet en 1997, por ejemplo. Facebook, que fue creada en el 2004, la expansión de Facebook en 2007. ¿Todo eso ha contribuido a estresarnos, doctora? Por supuesto, porque hemos aumentado nuestra capacidad de informarnos. Es decir, estamos inundados de información. Y entonces eso sin duda eleva los niveles de estrés. ¿Por qué? Porque lógicamente la persona está constantemente preocupada por lo que va a pasar, a todos los niveles. Pero la política es algo que realmente sobre el cual se deposita mucha más ansiedad. Y estos síntomas que hoy vemos son falta de apetito, aislamiento. Fíjate que ya estaba el aislamiento de la pandemia y ahora estos síntomas de depresión nos dan aislamiento, falta de apetito, falta de interés sexual, insomnio, taquicardia y por supuesto incremento de peleas con familiares y amigos. Falta de concentración en la vida diaria. Vemos que hay una manera de manejar mucho más agresiva en estos tiempos. Algunos autos no frenan en las señales de tránsito, lo pueden hacer siempre, pero ahora hay un incremento.
si el tema se prolonga, dificultad respiratoria. Fíjate qué increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque el estrés constante hace que el ritmo cardíaco se acelere de manera crónica. Y sabemos que el estrés crónico es generador de muchas enfermedades psicofísicas. Claro, ¿por qué hoy abarca a tanta gente? Uh-huh. Porque, bueno, estamos en aislamiento obligatorio. Hay una ansiedad anticipatoria por rebrotes posibles. Está la falta de certeza acerca de la aparición de una nueva vacuna. Esta inmersión, como decíamos, diaria en las noticias y en las redes sociales. Todo esto, la posibilidad de votaciones fraudulentas, la demora en el conteo, la gente está realmente más que preocupada, está enfermándose de este estrés que realmente no debe ser crónico, porque el estrés es bueno para salir adelante en ciertas situaciones. Doctora, ¿y existe un perfil psicológico, de reacción psicológica por parte del vencedor y por parte del perdedor? Cuéntenos sobre eso, por favor. Claro, desde ya, los perfiles psicológicos de las personas que están muy afectas, pero muy afectas a la política ya desde un sentido extremo, generalmente son personas con baja autoestima y crean la necesidad de sentirse valiosos a través del valor que se le atribuyen a una figura política o a un partido que admiramos. Porque todos estamos preocupados por la política, vemos las noticias, tenemos nuestras propias ideas, pero no llegamos a fanatizarnos, no llegamos a hacer de eso el centro de nuestra vida. Cuando la política es el centro de nuestra vida, a excepción de, lógicamente, tu tarea, un periodista que tiene que estar informando. Pero ya el ciudadano que no está en el mundo de las comunicaciones y que hace de la política el centro de su vida, está reemplazando una serie de carencias que puede llegar a tener, ¿verdad? Se siente fuerte a través de la admiración a estas figuras políticas, a esos partidos que admiramos. Se extiende también a los ídolos del fútbol, a los ídolos de la televisión y del cine. De modo que, sí, el mayor de los, digamos, consejos que podemos dar para toda este estrés político que estamos generando es reducir el estrés tecnológico en principio, porque existe y ha aparecido a partir de los primeros años del año 2000, el estrés tecnológico que nos tiene completamente encarcelados en las redes sociales. Es decir, que hay que limitar el acceso a Facebook, hay que limitar el acceso a las redes en general. Por ejemplo, para quienes tienen niños, jugar con niños. Esto es una fuente de desintoxicación mental. Mirar otra clase de programas, mirar comedias, un mayor contacto con la naturaleza, que es lo que desintoxica completamente. Es una medicina natural. Vale decir que si nos sentimos estresados y estamos ya peleando con nuestra familia por las elecciones, por los resultados, allí es donde tenemos que decir, bueno, voy a parar un poquito y salgo a caminar, salgo al balcón, me pongo en contacto con la naturaleza. Esto es lo más importante que podemos hacer, porque lamentablemente no podemos cambiar este estado de cosas, ¿verdad? La realidad es que desde el punto de vista psicológico cada vez aparecen mayor cantidad de síndromes traumáticos, ¿verdad? En este caso aplicados a la política. Déjame decirte que este síndrome no es un síndrome que está oficializado, diagnóstico oficializado por los grandes manuales de psiquiatría, psicología, por la Asociación de Psicólogos y Psiquiatras, pero sí es un síndrome de campo, en donde en el trabajo terapéutico, en el trabajo diario de los profesionales de la salud mental, se observa este incremento. Doctora, ¿y cómo lidiar ahora cuando todo esto pase? Hay personas que, por ejemplo, a mí me dicen, ya yo no prendo no veo un noticiero, no escucho radio, se están aislando. Bueno, lo que tú haces es un ejercicio de salud y tú lo puedes hacer
porque no se ha establecido en ti algún tipo de trastorno de personalidad o algún problema de salud mental. Hay personas que no pueden poner ese límite. Tú quizá dentro de tu profesión sabes que hay que establecer ese límite. Hay personas que no lo pueden hacer porque están comprometidas con problemas severos de salud mental. Por eso la importancia de aumentar el presupuesto a no menos de 10% en todos los países del mundo para salud mental, porque tiene que haber a disposición muchos psicólogos, muchos psiquiatras, para que la gente pueda acceder a esa cura por la palabra, poder hablar con alguien. Fíjate que antes del 2010 no se llevaba la política al diván, es decir, no se sabía de esta política, digamos, en el diván, en el consultorio de los psicólogos. Lo va descubriendo en el 2004, lentamente, Rob Gordon, y de ahí en más se fue incrementando, porque también se incrementa o se altera la salud mental, cerebral de la persona. El cerebro no está capacitado, desarrollado, diseñado para trabajar con mucha información a la vez, para ser inundado. Lo que el cerebro busca es sobrevivir y el equilibrio. Y nosotros le proponemos desde afuera, desde nuestra conducta, el desequilibrio. Y el cuerpo reacciona, porque el eje del estrés es lo que se altera. Y el eje del estrés empieza en el cerebro. Es decir, que atraviesa el cuerpo, pero comienza en el cerebro. De modo que... Doctora, y es importante que aprendamos a aislarnos en algún momento del día y enajenarnos de todo el mundanal, incluyendo la saturación política. Es muy importante, es de fundamental importancia, determinante, es medular para la salud mental nuestra, poder, sobre todo cuando nos sentimos que ya estamos al borde de los nervios. Hay que volver a comprometerse y anclarse en la propia realidad cotidiana, es decir, cerrar un poquito, apagar un poquito los celulares, la televisión, y focalizarse en la familia, en los propios proyectos, en las actividades que siempre nos han gustado, en nuestro trabajo, ¿verdad? Porque, mira, el ser humano necesita, para desarrollarse en salud, tener un ancla como los barcos, tener un ancla, estar bien anclado, seguro. El ancla es la familia, son nuestros proyectos, es nuestra realidad cercana y cotidiana. Ese es el ancla. Si no tenemos ese ancla, el problema es que, como ahora está sucediendo, nos dejamos llevar por los vientos tumultuosos de estos problemas políticos. Y entonces estamos a la deriva. Claro, yo quisiera probar hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aquí en directo a la doctora Cristina Balinotti nos puede llamar ahora mismo al 844-443-1140 y tiene la posibilidad de hablar directamente con la doctora dentro de la privacidad. No tiene que dar su nombre, no tiene que ser específico, porque estos son temas que lógicamente a veces son muy privados. De todas maneras, la doctora está disponible en balinotti.com. ¿Dónde más pueden contactarla usted, doctora Cristina Balinotti? Bueno, pueden llamar a mi número de teléfono, 786-351-9411. Buenos días, su pregunta para la doctora Cristina Balinotti, por favor. Buenos días, ¿es conmigo? Sí, adelante. Doctora, ¿usted escucha al oyente? Sí, buenos días. Adelante, la doctora le escucha. Buenos días, doctora. Lo que estaba narrando es exactamente lo que a mí me está pasando. Soy una persona que vive sola, terminé un cáncer el año pasado, tengo 68 años. Vivo en un apartamento, en un condominio con un dormitorio, pero no duermo. Estoy tomando una pastilla que me han mandado, pero me entra como desesperación. Ya la política, ya apago todo porque es horrible. Comienzo a caminar por toda la casa y me siento muy ansiosa. ¿Qué hacemos con ella, doctora? ¿Qué le recomienda a usted? ¿Cuál es el grupo de apoyo que tiene usted? Esa sería la pregunta. ¿Su familia? Ninguno. Me mandaron... No tengo familia. ¿Está sola aquí, doctora? Sí. Ajá. Bueno, lo importante en este caso es poder tener a alguien con quien hablar, buscar un profesional de la salud mental que pueda hablar estos sentimientos que usted tiene.
poder caminar también es importante, hacer algún tipo de ejercicio, salir del ámbito de su departamento, que generalmente cuando uno está muy encerrado comienza a intoxicarse. Si tiene posibilidad en un parque, en un lugar donde usted pueda liberar un poco de toda este estrés que la está inundando. Quizá llamar o hablar o pedir ayuda con un vecino. Es decir, hay que poder socializarse y poder hablar las cosas que a uno le suceden. Doctora, gracias. Me alegro mucho que podamos de una manera u otra, es su profesión, pero estar dando un servicio público, porque yo sé que son temas donde la gente está muy necesitada. Hay mucha pena a veces de enfrentar y plantear estos problemas, y el anonimato de la línea telefónica, yo aquí no identifico a nadie, yo creo que puede ayudarle. ¿Parece usted, verdad? Exactamente. Doctora, adelante, por favor. Sí, es muy interesante descubrir que las personas, cuando se sienten generalmente muy atacadas por una situación sociocultural, política, todos tendemos a defendernos. Todos tendemos a crear algún tipo de justificación para poder sentirnos mejor. En ese sentido, nos sentimos mejor, porque ver la realidad sería muy doloroso. Entonces, creo que este tipo de defensas son completamente normales y naturales, ¿verdad? Y hay que respetar cada una de las personas y sus opiniones. Seguramente, doctora, lo que sí está claro es que hay un perfil psicológico postelectoral, y esto, en la medida que se están poniendo difíciles las cosas, pues vamos a ver qué predice usted, doctora, no a nivel electoral, no a nivel de números, pero en el comportamiento psicológico, ¿qué predice usted? Cuénteme. Bueno, creo que tenemos que aumentar el presupuesto de salud mental, porque si no, en los próximos años vamos a tener un aumento de trastornos. Ya se predijo que el 2020 iba a ser el año de la depresión, y así es decir, se ha aumentado muchísimo, no solamente en adultos, sino en niños. Balinotti.com, ahí pueden encontrar información, conferencias y demás de la doctora Cristina Balinotti, que regresará con nosotros, Dios mediante, el próximo martes. Doctora, muchas gracias como siempre. Que tenga un buen día. Igualmente. Gracias.